Mientras el mundo está ocupado observando las crisis en Ucrania y Medio Oriente, algo sin precedentes está ocurriendo en la frontera oriental de Polonia. Eso podría cambiar el equilibrio de poder en Europa. Mientras que muchos analistas militares estaban seguros de que Rusia tenía en la mira a Europa y la OTAN de una u otra forma. La mayoría también estuvo de acuerdo en que habría una invasión total este año, lo cual es poco probable, dado que el ejército ruso todavía está ocupado luchando en Ucrania, o que una guerra comenzaría en algún momento antes de 2030, lo que le daría a Rusia algunos años para reconstruir sus fuerzas y su economía. Pocos notan los movimientos militares menores y la guerra demográfica e inmigratoria de Rusia. Y todo esto está ocurriendo justo en la frontera entre Rusia y Polonia. Esto no es solo otra disputa fronteriza. Esto podría involucrar a millones de tropas de Europa y Norteamérica si se activa el artículo 5 de la OTAN. Puede llegar al uso de armas nucleares incluso de forma limitada. Una guerra híbrida podría poner a prueba los cimientos mismos de la defensa colectiva de la OTAN, que ya ha mostrado señales de influir en la geopolítica de Europa. Para entender la situación actual, debes conocer la difícil posición de Polonia. Durante décadas, esta nación ha servido como el escudo de la OTAN, un estado tapón situado directamente entre Occidente y la agresión rusa. Pero esto es lo que hace que la situación de Polonia sea absolutamente crítica. Sí, Polonia comparte una frontera de 130 millas con Rusia a través de Kaliningrado, que es el puesto militar más occidental del presidente ruso Vladimir Putin. Fuertemente armado con misiles capaces de portar ojivas nucleares que pueden llegar hasta el interior de Europa. Pero eso ni siquiera es la peor parte. Polonia tiene una 260 millas al este con Bielorrusia, que dejó de ser independiente. Rusia y Bielorrusia forman un estado de unión desde 1999. Desde 2020, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, convirtió su país en un puesto militar ruso, según funcionarios occidentales. Esto se debe a los esfuerzos combinados que permiten a Rusia usar prácticamente Bielorrusia como si fuera territorio completamente nacional, con proyectos económicos e infraestructurales planeados para eliminar las barreras entre ellos. Esto llevó a que los países prácticamente abolieran el control aduanero entre ellos y Bielorrusia, así como a reformas industriales que permiten a Rusia importar libremente productos bielorrusos según sea necesario. Otros planes incluyen que Bielorrusia adopte completamente la moneda de Rusia, así como obtener un descuento notable en el gas ruso para casi igualar el precio doméstico de este último. Y como la mayoría de las uniones, esta es más que solo económica, sino también de naturaleza militarista. Ya hemos visto una parte de esto en acción cuando se llevaron a cabo los primeros ataques contra Ucrania, no desde Rusia, sino desde Bielorrusia, aprovechando su cercanía a Kiev para invadir. Lógicamente, Rusia también está usando Bielorrusia como base avanzada para su otro gran objetivo en Europa, Polonia, y por extensión, la OTAN. Decenas de miles de tropas rusas estaban en Bielorrusia antes de la invasión de Ucrania. Aunque Rusia no planea invadir la OTAN por Bielorrusia, está posicionando tropas para invadir Ucrania o impedir que Ucrania avance en Rusia. Además, desde junio de 2023 se desplegaron armas nucleares tácticas, pese a que Rusia y China pidieron a países con armas nucleares, como Estados Unidos, retirar su arsenal de territorios extranjeros. Rusia impone reglas a otros, pero no a sí misma, sobre preparación militar y políticas. Finalmente, Rusia y Bielorrusia probablemente tienen estructuras de mando militar conjuntas que, en la práctica, eliminaron a Bielorrusia como un estado soberano en términos de presencia militar. En resumen, Polonia enfrenta y está rodeada por Rusia desde dos frentes. Y justo en medio se encuentra el corredor de Zabolki, un pequeño pasillo de 60 millas que bien podría llamarse el talón de Aquiles de la OTAN. Si Rusia controla este corredor por ambos lados, los estados bálticos quedan aislados del apoyo terrestre de la OTAN. Entonces, ¿cómo está respondiendo Polonia a esta amenaza existencial? Emprendiendo la expansión militar más ambiciosa en la historia de Europa poscomunista. Ambicioso es poco. El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció en marzo de 2025 que Polonia planea más que duplicar su ejército, de 20.000 a 50.000 soldados, incluyendo reservas. Así, el ejército de Polonia sería casi tan grande como los de Alemania, Francia y Reino Unido juntos. Este rápido crecimiento inició en 2021 ante el temor por la agresión rusa en Europa. La retórica principal era que Polonia tenía 120.000 soldados y buscaba llegar a 300.000 para fin de la década. Obviamente, con la guerra en Ucrania cobrando un precio mayor de lo que cualquiera pensaba, estos objetivos han cambiado. Con un crecimiento de alrededor de 20.000 soldados por año, Polonia superó a los principales ejércitos europeos y es el tercer ejército más grande de la OTAN por tropas activas, solo detrás de Estados Unidos y Turquía.
Las 50.000 soldados incluye notablemente tanto a soldados profesionales como a reservistas. Polonia usa el servicio voluntario desde 2008, cuando suspendió el servicio militar obligatorio. Un alto funcionario militar polaco sugirió ampliar la reserva de Polonia a 7 millones, inspirándose en el modelo finlandés con 1 millón de reservistas para 5.5 millones de habitantes. Mientras tanto, el primer ministro Donald Tusk ha enfatizado los planes de ofrecer entrenamiento voluntario a todos los ciudadanos interesados para 2026, con el objetivo de entrenar a 10.000 personas para 2027. Polonia invierte mucho dinero en este fortalecimiento. En 2024, el ministro de Defensa polaco, Paweł Beder, anunció que Polonia firmará más de 150 contratos militares por más de $42.000 millones para sus fuerzas armadas. Hablamos de tanques M1A2, Abrams helicópteros, Apache F-35 y sistemas High Mobility Artillery Rocket System. Básicamente es todo lo que hay en el catálogo militar estadounidense que podría usarse en una guerra terrestre prolongada. Y mucho de lo que ya ha demostrado tener impacto en Ucrania. Y Polonia buscó más allá de Estados Unidos para ser su principal proveedor de equipo. Polonia firmó en 2022 un acuerdo de $137.000 millones con Corea del Sur, siendo la mayor exportación de defensa en la historia coreana. Polonia recibe tanques K2 Pantera Negra o buses, K9 Trueno y 48 aviones FA-50 para modernizar su fuerza aérea. Esta es una adquisición a nivel de guerra que está ocurriendo en tiempos de paz. Los dos países también están finalizando conversaciones para agilizar ese acuerdo y suman $6.000 millones más en equipo, hasta 180 tanques, K2 63 de ellos fabricados en Polonia. A través de esto, Polonia no solo se está equipando con material militar, sino que también está adquiriendo, fabricando y obteniendo licencias para una producción adicional. Si estos planes se concretan, Polonia podría convertirse en un importante fabricante de armas, incluso si es a través de licencias. Esto se ve agravado por el hecho de que Polonia ha sido uno de los principales donantes de equipo a Ucrania durante los últimos 3 años y medio, incluyendo 100 millones de cartuchos de munición. Gran parte del equipo es de tanques rusos reacondicionados almacenados. Desde la época de Polonia como país del Pacto de Varsovia, el país ha vaciado su antiguo arsenal, dando paso a nuevas y modernas piezas provenientes del extranjero. Con la nueva manufactura, Polonia puede convertirse en un donante aún mayor para Ucrania. A su vez, esto protege de inmediato a Polonia de ser presionada por Rusia. Debido a sus enormes pérdidas en Ucrania, no se espera que Rusia ataque hasta que termine esa guerra. Si lo hace, probablemente será una guerra de desesperación, usando armas nucleares. En ese caso, realmente no tendría sentido suministrar armas convencionales, e incluso en ese caso, Polonia está explorando sus opciones. Cuando Francia anunció que estaría dispuesta a extender su disuasión nuclear al resto de Europa, posiblemente desplazando los arsenales nucleares estadounidenses. En Alemania, los Países Bajos y Bélgica, entre otros, también se empezó a hablar seriamente sobre extender esta medida a Polonia. Si esta discusión se materializa en acción, Polonia probablemente podría estacionar los submarinos franceses en sus aguas, que están prácticamente en la puerta de Rusia. Con todas estas ambiciones, podrías preguntarte cómo Polonia, una economía relativamente pequeña si la vemos desde la perspectiva de Europa Occidental, planea lograr esto. Ahí es donde esto se pone realmente interesante desde una perspectiva estadounidense. Polonia está formando el mayor ejército de Europa y gasta más en defensa, en proporción a su Producto Interno Bruto que Estados Unidos. ¿Recuerdan que Trump exigía a los aliados de la OTAN gastar el 5% de su Producto Interno Bruto en defensa? Mientras Europa Occidental debatía la viabilidad logística y económica, Polonia ya lo hacía. Radoslav Sikorski anunció que Polonia llegará al 5% de su Producto Interno Bruto en 2025. Esos son $45.000 millones anuales de un país con una economía más pequeña que la de Florida. Polonia casi logró el 4.7% en 2025 y planea alcanzar la meta el próximo año. Polonia ya gasta más del 3.38% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. En 2023 gastó 4.12%. Está gastando más que cualquier otro miembro de la OTAN y el secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, ha puesto a Polonia como el aliado modelo que lidera con el ejemplo. Este gasto es casi inédito en tiempos de paz. Durante la Guerra Fría, los aliados de la OTAN rara vez gastaron el 5% del Producto Interno Bruto por mucho tiempo. Polonia actúa así porque analistas militares creen que se avecina una guerra. El presidente Andrzej Duda propuso elevar el gasto mínimo en defensa al 4% en la Constitución de Polonia, haciéndolo ley permanente. Y cualquier otra medida solo aumentaría ese número ya impresionante. Entonces, ¿qué está haciendo exactamente Rusia? ¿Qué es lo que tiene tan asustada a Polonia? Hablemos de Kaliningrado.
la daga nuclear de Putin apuntando al corazón de Europa. Aunque perdió fuerzas en Ucrania, Rusia mantiene capacidades fuertes en Kaliningrado. La flota del Báltico tuvo 52 buques de guerra, incluidas corbetas furtivas con misiles de crucero, 4 escuadrones de aviones de combate y decenas de misiles Iskander nucleares de más de 300 millas de alcance. Aunque la composición de 2022 disminuyó por bajas y reasignaciones, la flota sigue siendo clave en la amenaza regional rusa. Y esos Iskander pueden alcanzar fácilmente todas las capitales bálticas y llegar a 2/3 de Polonia. Y las imágenes satelitales de mayo de 2025 muestran una reconstrucción significativa de los supuestos sitios de almacenamiento de armas nucleares en Kaliningrado y otros sitios nucleares cerca de Escandinavia. Las imágenes muestran cercas de seguridad de triple capa y equipos de comunicaciones avanzados, que son indicadores clásicos del despliegue de armas nucleares tácticas. Vladimir Mao llamó a Kaliningrado el portaaviones insumergible de Rusia en el mar Báltico. Con el resurgimiento de la agresión rusa, este sentimiento ha comenzado a hacerse realidad una vez más. Por su ubicación cerca de ciudades europeas, pero lejos de Rusia continental. Como resultado, la región complica el acceso desde el Mar del Norte a los estados bálticos, representando un desafío significativo para cualquier marina que no tenga su base en el Báltico. Si comienzan los disparos, Kaliningrado se convierte en el epicentro de la escalada nuclear en Europa. Pero la amenaza nuclear ni siquiera es la preocupación más inmediata. Rusia también ha pasado más de 6 meses preparándose para Zapad 2025, un ejercicio militar masivo programado para mediados de septiembre, que tiene a las agencias de inteligencia de la OTAN trabajando horas extra. Oficialmente, Rusia afirma que participarán 13.000 soldados, pero la inteligencia letona sugiere que el número real podría llegar a 100.000 o incluso 150.000, cuando incluyes al personal de apoyo y a los reservistas. Y los escenarios que están practicando incluyen la defensa contra la intervención de la coalición de la OTAN. Ensayan cómo enfrentar a fuerzas de Estados Unidos y Europa, simulando una posible guerra OTAN-Rusia cerca de Rusia y Bielorrusia. Esto debería preocuparnos a todos porque ya hemos visto este mismo guión antes. Zapad 2021 reunió a 20.000 soldados y fue antes de la invasión rusa a Ucrania. Las fuerzas se quedaron en Bielorrusia tras el ejercicio, en vez de retirarse como normalmente, y poco después lanzaron la invasión norte a Ucrania. Y luego, algunas tropas se quedaron en Bielorrusia para asegurar que siga alineada con las políticas exteriores de Rusia. Así que no es una gran sorpresa que los analistas estén llamando a Zapad 2025 una simulación de invasión, con Polonia como el objetivo más probable. El enfoque geográfico, la escala y el momento, todo sugiere que Rusia se está preparando para expandirse hacia Occidente. Por supuesto, Zapad 2025 podría resultar ser una falsa alarma. Rusia difícilmente podría invadir a gran escala como en Ucrania en 2022. Gran parte de su equipo avanzado se ha gastado en 3 años y medio de guerra. Han destruido más de 12.000 vehículos blindados. El país ya agotó la reserva de soldados inicial. Y en cuanto le declare la guerra a la OTAN, se enfrentará a los ejércitos más grandes y mejor equipados del mundo. En términos claros, sería un suicidio militar. Incluso si logra avances iniciales, es muy probable que la OTAN podría ser capaz de contraatacar y entrar en Rusia, evitando por completo el estado actual de guerra de desgaste. Después de eso, podríamos estar ante la posibilidad de una guerra nuclear como una forma de que Rusia limite sus pérdidas. Aunque no haya guerra, Rusia amenaza a Polonia más allá de la fuerza militar convencional. Ya está librando una guerra híbrida mediante una de las armas de inmigración más sofisticadas jamás utilizadas contra un aliado de la OTAN. Desde agosto de 2021, Rusia y Bielorrusia crearon una crisis migratoria artificial y diabólica. Centrokurod, empresa estatal bielorrusa controlada por la administración de Lukashenko, coordina con agencias iraquíes para llevar migrantes a Minsk. Estas personas pagan entre 8.000 y 12.000 pesos, por lo que creen que es un paso seguro hacia Europa. Los migrantes vuelan desde capitales de Medio Oriente, pasando por Dubái, Turquía y Líbano hasta Minsk. Las fuerzas especiales bielorrusas los escoltan hasta la frontera con Polonia. Se les entregan herramientas para cortar cercas, atacar a los guardias polacos y crear el máximo caos. Las cifras son asombrosas. Solo en 2024 hubo 29.707 intentos de cruce con aproximadamente 10.900 infiltraciones exitosas. Son entre 100 y 200 intentos diarios en los periodos más activos. Aquí viene lo más cínico. 87 personas han muerto en esta frontera desde septiembre de 2021, 14 de ellas fallecidas. En 2024, la respuesta de Polonia ha sido dramática.
Una barrera de 18 pies que costó $407 millones, además de 6.000 soldados apoyando a los guardias fronterizos con autorización para usar fuerza letal. Han creado una zona de exclusión de 600 pies y han realizado más de 6.000 devoluciones documentadas. Polonia ha suspendido solicitudes de asilo de Bielorrusia. Polonia atribuyó su baja tasa de desempleo a su política anti-inmigrante en un discurso. En Polonia no ha habido ataques terroristas a diferencia de Occidente. Esto no es solo inmigración, es desestabilizar el flanco oriental de la OTAN. Rusia obliga a Polonia a desviar recursos, saturar servicios sociales y aumentar tensiones internas. Es una guerra híbrida en su forma más sofisticada, aprovechando las estrictas políticas de inmigración de Polonia para crear la máxima disrupción estratégica. Rusia libra una guerra invisible contra Polonia para la que la OTAN no está preparada y podría ser la amenaza más peligrosa. Los ciberataques contra Polonia aumentaron en 2024 con más de 10.000 incidentes durante el año. Estamos hablando de 1.700 ataques por semana dirigidos a todo, desde sitios web gubernamentales hasta infraestructura crítica. Esto ha convertido a Polonia en uno de los países más atacados en todo el mundo, completamente desproporcionado en comparación con su presencia en línea, potencial económico y alcance geopolítico fuera de Europa. La magnitud es increíble. Hackers rusos atacaron la agencia antidopaje de Polonia, supuestamente robando 50.000 archivos incluyendo registros médicos de atletas. También atacaron la agencia de prensa polaca, publicando noticias falsas sobre la movilización de 20.000 soldados polacos hacia Ucrania. Para generar pánico antes de las elecciones europeas, transmisiones del himno ruso interrumpieron sistemas ferroviarios. Los ciberataques son solo el inicio. Rusia realiza campañas de desinformación contra instituciones polacas y de Occidente, enfocándose en 5 temas principales: difundir miedo a la guerra, desacreditar refugiados ucranianos, atacar seguridad energética de la Unión Europea, explotar agravios históricos y mostrar países como títeres de Estados Unidos. Y el marco de defensa colectiva del artículo 5 de la OTAN todavía tiene dificultades para ofrecer una respuesta clara a esto, mientras que amenazas híbridas como los ciberataques y las campañas de desinformación pueden activar el artículo 5, la naturaleza ambigua de estos ataques, que a menudo operan por debajo del umbral de la guerra abierta, hace que sea mucho más difícil invocarlo. Rusia aprovecha la zona gris y esquiva los límites del conflicto para evitar la respuesta de la OTAN. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que estamos presenciando el surgimiento de un nuevo telón de acero. Ahora cruza las fronteras de Polonia con Rusia y Bielorrusia, no entre Alemania Oriental y Occidental. Polonia se consolida como el principal baluarte oriental de la OTAN, asumiendo el rol que antes tenía Estados Unidos. Con el cambio estratégico de Estados Unidos hacia el Pacífico y Medio Oriente bajo Trump, Polonia se vuelve el escudo de Europa ante la expansión rusa. También hay incertidumbre sobre cuándo ocurrirá un ataque convencional. Los informes de inteligencia occidentales sugieren que Rusia podría atacar a un miembro de la OTAN en un plazo de 5 a 7 años. La inteligencia alemana advierte sobre posibles ataques convencionales en el Báltico antes de 2030. Polonia debe modernizar su ejército antes de que cierre esa ventana. Europa debe observar de cerca. Si Rusia percibe debilidad o descoordinación, lo aprovechará para impulsar una guerra. El éxito de la transformación de Polonia será fundamental para la seguridad europea. Si integran con éxito a 50.000 soldados en la OTAN, al mantener un gasto en defensa del 5% del Producto Interno Bruto, cambia el equilibrio estratégico. Rusia enfrentaría a un rival fortificado y con armas nucleares, no al Estado tapón débil que antes dominaban. Pero hay desafíos serios. Polonia enfrenta escasez de personal a pesar de un reclutamiento agresivo y limitaciones financieras que podrían forzar la intervención de la Unión Europea. Y la enorme complejidad de absorber sistemas de armas de varios países, mientras al mismo tiempo duplica el tamaño de su ejército. Polonia podría restablecer el servicio militar obligatorio eliminado en 2008. Pero ya no es 2008 ya que el mundo ha cambiado rápidamente solo en los últimos 3 años. Y ni se diga en 15 gracias por ver el video. Para saber más del frente Rusia-OTAN, checa cómo le va a Estonia y a los países bálticos en este video. Suscríbete a El Show Militar para recibir noticias diarias sobre cambios geopolíticos por desarrollos militares.